Buenos días a todos los estudiantes que están conectados. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos estado viendo conceptos generales, hemos definido lo que es una carretera. Este es un concepto muy general. Hemos discutido un poco sobre camino o carretera. Hemos quedado en que va a ser sinónimo donde se pueda y sí vamos a tomar diferencias si las normativas lo establecen, una diferenciación entre camino y carretera. Hemos visto los tipos de clasificación de carreteras. Estamos viendo por transitabilidad, por administración y por aspectos técnicos. Por transitabilidad, que es una clasificación de tipo mundial, es por la condición en que se encuentra la carretera, y la carretera para la transitabilidad puede ser estar en condición de terracería, revestida o pavimentada. Cuanto mejor es su condición de la carretera, mejora la transitabilidad. Entonces, el caso de las pavimentadas son aquellas que tienen transitabilidad en toda época del año. Luego hemos visto la clasificación por administración, con la conceptualización de que administrar una carretera es planificar, diseñar, construir, conservar o mantener y explotar una carretera. En nuestro país, esa actividad hasta el año 2006 lo hacía el Servicio Nacional de Caminos. Después se ha convertido en 3 administraciones: la red fundamental administrada por la ABC, la red departamental administrada por SEDECA y la red municipal administrada por los municipios, con sus organizaciones específicas como la ABC, como los SEDECAs departamentales y como los EMUCAs municipales, que no se han logrado concretar en todos los municipios del país, ¿no? Entonces, esa es la administración actual en Bolivia. Y de aquí nos quedaba una tarea, o nos quedó una tarea de ver la red fundamental que tiene el departamento de Tarija, ver la red departamental que tiene el departamento de Tarija y ver la red municipal que tiene Tarija. Entonces, esa investigación que la tienen que realizar, la van a presentar el siguiente sábado, con el kilometraje de cuánto tenemos pavimentado y cuánto está sin pavimentar, para que tengamos una idea de cuál es la situación actual en nuestro departamento, y que se puede reflejar a nivel de Bolivia más o menos en esos mismos porcentajes, pero por lo menos del departamento sí lo vamos a tener. Hasta ahí habíamos avanzado y nos toca por ver la última clasificación, que es la clasificación por aspectos técnicos. Cuando hablamos de aspectos técnicos, es que nuestras normas en todos los países han establecido algunos parámetros técnicos para diferenciar la categoría o el tipo de carretera que se puede diseñar y construir en un país. Entonces, hay normativas en todos los países. Todos los países tienen una norma de sus carreteras con aspectos técnicos fundamentales, con el cual categorizan al tipo de carretera que van a diseñar o van a construir. En nuestro país pasa lo propio. La administradora boliviana de carreteras ha establecido una norma donde
diferencia los tipos de carreteras que se pueden diseñar y construir, y a partir de ella tenemos que proceder a las instancias que correspondan. Sin embargo, desde el punto de vista académico, me interesa estudiar la norma anterior, que es la norma del Servicio Nacional de Caminos, y la norma internacional que está validada por nuestro país. No es la única norma internacional tampoco, o sea, hay normas europeas, hay normas de Estados Unidos, hay normas de otros continentes o otros países que son normas internacionales. Y en Sudamérica todos los países tienen normas de diseño geométrico. Entonces, hacemos referencia a la norma ASTO porque la condición de que se diseñe y construya una carretera en nuestro país, y si esta es financiada por organismos internacionales como el Banco Mundial, dará lugar a que se tome en consideración a una norma extranjera. Y en ese caso, la norma extranjera que está habilitada en nuestro país para utilizar es la norma ASTO. Entonces, por eso me interesa que veamos las tres normas sin dejar claro que la norma de la ABC es la norma vigente. Entonces, todas nuestras carreteras, si quisiéramos hacerlo correcto, tendrían que estar bajo la norma ABC. La norma del Servicio Nacional de Caminos la quiero ver porque ustedes todavía pueden encontrar en su vida profesional con carreteras que han estado construidas con la norma del Servicio Nacional de Caminos y por lo menos conozcan cuáles eran los parámetros y qué tipos de carreteras había en esa norma. Y también se pueden encontrar con que van a ser parte de un diseño o construcción de una carretera con financiamiento internacional, donde también tiene que estar regida por una norma internacional, y en ese caso vale la pena tener presente la norma ASTO como tal en algunos parámetros. Entonces, por eso vamos a estudiar a estas tres normas desde los aspectos técnicos, ¿no? Empezaremos a ver la norma del Servicio Nacional de Caminos. Esta norma ha estado vigente desde los años 60 hasta el 2006 con la institución del Servicio Nacional de Caminos y con sus disposiciones. Y entre ellas categorizaba a las carreteras entre la categoría 0 y la categoría 4. Entonces había la categoría 0, la categoría 1A, la 1B, la 2, la 3 y la 4. ¿Qué características tenían estas categorías? La categoría 0 y la categoría 1 eran las únicas categorías de dobles calzadas, o sea, dobles vías, separadas o unidas. En el caso de la categoría 0 estamos hablando de calzada separada, 2 o más carriles por dirección, por calzada, y con control total de acceso, es decir, no había accesos. Entonces, directamente la categoría 0 es de una autopista. Una autopista conceptualmente no debe tener accesos, debe ser de principio a fin, debe mantenerse solo de un sentido o doble sentido de circulación, pero no con entradas y salidas transversales. Aunque
la única autopista que tenemos, que La Paz El Alto, tiene un par de accesos que han sido habilitados y el resto es con control de acceso, de principio a fin. Esas habilitaciones han sido porque se han establecido unos barrios ahí en medio de la autopista que necesitan un ingreso. Entonces, la necesidad de ese ingreso ha hecho que habiliten un acceso a través de la autopista, ¿no? Esta categoría 0, dentro de los aspectos técnicos, debe tener un tránsito medio diario anual mayor a 15,000 vehículos, el volumen horario diario deben corresponder a niveles de servicio C, su capacidad vehicular debe ser mínimamente C, la función de total prioridad a la movilidad y su velocidad directriz debe estar entre 80 y 120 kilómetros. Esa categoría, por eso, corresponde a autopistas y la única autopista que tenemos es la autopista La Paz El Alto. La segunda categoría es la categoría 1A, que también es de doble calzada, 2 o más carriles por dirección y control parcial de acceso. La diferencia con la categoría 0 es que esta tiene un control parcial de acceso, es decir, puede haber accesos, entonces ya no es directamente una autopista. Podría tener 2 vías, pero haber intersecciones. En este caso, el tránsito promedio diario anual debe ser mayor a 5,000. El volumen horario y diario deben tener un nivel de servicio C o superior. Y la función más importante sigue siendo la movilidad. Es decir, la velocidad directriz debe estar entre 70 y 120 kilómetros hora. En la actualidad, sí tenemos dobles vías entre La Paz y Oruro, entre Oruro y Cochabamba, entre Cochabamba y Santa Cruz. Todavía falta algunos tramos, pero la mayoría ya está construida y son las dobles vías, las únicas que tienen doble calzado. Sí está proyectado tener más dobles vías en el país. En nuestro departamento, la primera doble vía que está pensada construir y ya tenía que haber empezado hace un par de años es la doble vía Yacuiba-Villamontes, que empezó en los primeros 3.6 kilómetros, pero se vio interrumpida por las elecciones del 2019 y lo que sé que hasta ahora no ha sido nuevamente puesta en construcción, pero es la primera doble vía que se piensa habilitar en nuestro departamento. Entonces, eso está en el grupo 1A. En el grupo 1B, donde empiezan la mayoría de nuestras carreteras, son calzada simple, 2 carriles, una por sentido, y con control parcial de acceso, es decir, hay intersecciones para ingreso o salida a las carreteras. Entonces, eso hay en todas nuestras carreteras. Estas, para ser de esta categoría, deberían tener un tránsito promedio diario anual mayor a 1,500 vehículos por día, una correspondencia con niveles de servicio igual en capacidad de C o D y velocidades de proyecto de 70 a 120 kilómetros por hora. También hay muy pocas de estas carreteras con esta velocidad de proyecto, pero sí hay algunas, sobre todo en el oriente, donde hay mejor topografía y se han elegido velocidades de proyecto o directrices
mayores a 70 kilómetros por hora. De ahí viene la categoría 2, que es calzada simple y 2 carriles, tránsito promedio diario anual mayor a 700 y una velocidad directriz o de proyecto de 50 a 100 kilómetros por hora. Aquí hay más carreteras en esta categoría y con velocidades de proyecto entre estas. Por ejemplo, nosotros en el departamento tenemos Tarija-Patcaya. Tarija-Patcaya tiene 60 kilómetros de velocidad directriz, entonces sí está ahí. Y tiene calzada simple, tiene 2 carriles y tiene un TPDA mayor a 700 vehículos por hora. Esto en su momento no tenía esta cantidad. Probablemente por ahí ha pasado a la categoría 3. Pero ahora tal vez habría que hacer un aforo para ver si llegamos a un volumen de tráfico mayor a 700 diariamente. La categoría 3, que es similar a la categoría 2, pero la diferencia está en el tránsito promedio diario, mayor a 300, y la velocidad proyecto menor de 40 a 80 kilómetros por hora. Y finalmente la categoría 4, con tránsito promedio diario anual menor a 200. Sí, aquí hay muchas de las carreteras municipales y departamentales con una velocidad de proyecto de 30 a 80 kilómetros por hora. Entonces, en esta norma del Servicio Nacional de Caminos, vemos que la velocidad más baja a la que se podía diseñar una carretera es 30 kilómetros por hora. Y la velocidad más alta es de 120 kilómetros por hora. El concepto que tenemos que captar es que cuanto más velocidad de proyecto elijamos como velocidad directriz para el diseño de una carretera, más exigencias va a tener la carretera, porque todos los elementos geométricos tienen que ver con la velocidad. Entonces, la elección de la velocidad tiene que llevarnos a un análisis no solo técnico, sino también tenemos que pensar en lo económico. En palabras sencillas, cuanto mayor velocidad elijamos para diseñar y construir una carretera, mayor costo tendrá. Ese es el pensamiento que tiene que tener un ingeniero vial. Entonces, por ese motivo, muchos de nuestros proyectos están en las últimas categorías, porque se ha tratado de elegir velocidades más bajas para no ser tan exigente en la geometría. Por ejemplo, Patcaya-Bermejo, que ya es una serranía, es montañosa, tiene una velocidad de proyecto de 40 kilómetros por hora. Entonces, ya está dentro de estas últimas 2 posibilidades, de categoría 3 o categoría. En su momento, seguramente el tránsito promedio diario anual en ese tramo fue, cuando se empezó a construir, fue de menor a 200 y probablemente su categoría sea 4. Entonces, esta es la normativa que estaba vigente con el Servicio Nacional de Caminos, que no difiere mucha de la normativa actual en algunos aspectos de velocidad y criterios de aspectos de volumen. Sin embargo, sí es otra categorización, ¿no? Entonces, nos quedamos como conocimiento académico de esta norma que no está vigente, pero que podrían encontrarse todavía carreteras que han sido construidas con esta normativa. La norma que está vigente es la norma ABC.
de la Administradora Boliviana de Carreteras. Lo primero que hace esta norma es separar carreteras y caminos. Entonces, esta normativa sí separa la categoría en carreteras y caminos. Exige 3 categorías de carretera, que son autopistas, autorrutas y primarios, y 3 categorías de caminos, que son colector, local y desarrollo. Entonces, sí tenemos, según nuestra norma, sí tenemos caminos y sí tenemos carreteras. Pero no escuchamos hablar con esta propiedad a autoridades, a transportistas, o no escuchan decir a alguien reclamando por el camino colector, o reclamando por el camino en desarrollo, o reclamando o dando características de una autorruta. No, generalmente utilizamos en forma indistinta el camino y carretera, ¿no? Pero dentro de nuestra norma hay caminos y hay carreteras. ¿Qué tenemos más? Más tenemos, según esta norma, más tenemos caminos que carreteras. Tenemos una sola autopista, tenemos ahora sí 3 autorrutas que son dobles vías, y el resto tenemos algunas carreteras primarias de la red fundamental, y en la red departamental o municipal casi todos son caminos, ¿no? Entonces, estamos con esas categorías. Las velocidades directrices varían desde 120 kilómetros por hora hasta 30, que no varía mucho de la otra norma. Si analizamos la otra norma del Servicio Nacional de Caminos, variaba entre 120 kilómetros por hora y 30, que es lo mismo, ¿no? Simplemente varía que las categorías son distintas a las que había las 4 categorías en el Servicio Nacional de Caminos. Ahora hay la categoría autopista, autorruta, primario, colector, local y desarrollo. Entonces, cada categoría tiene su rango de velocidades. En autorruta está de 100 a 80 kilómetros por hora, en primario también de 100 a 80, en colector de 80 a 60, en local de 70 a 40 kilómetros por hora y en desarrollo de 50 a 30 kilómetros por hora. La otra característica técnica es que solo la autopista y la autorruta son 2 calzadas, una por sentido, ¿no? Y el resto de las categorías tiene una sola calzada donde está el carril de ida y el carril de retorno, ¿no? Entonces, esta es la categoría o las categorías vigentes en nuestro país y esta es la normativa. Todos nuestros parámetros que estudiemos vamos a hacer mucha referencia a los parámetros que están vigentes de la norma ABC, ¿no? Entonces, ahí tenemos la norma ABC y la siguiente norma es la norma ASTO, que es una norma también que de hace muchos años, de los años 70 más o menos, que nace esta norma clasificando a sus carreteras en tipo especial, tipo A, tipo B y tipo C, tomando como referencia importante la topografía. Entonces aquí aparece la carretera con topografía plana, con topografía con lomerío fuerte, con topografía montañosa pero poco escarpada y con topografía montañosa pero muy escarpada. ¿Cómo diferenciamos en cuál está nuestra carretera que vamos a diseñar? Es por la pendiente del terreno
de donde va a estar asentada nuestra carretera. Entonces, plana es que la pendiente está entre 0 y 2%. Conglomerado fuerte es que la pendiente del terreno está entre 2 y 4%. Y montañosa cuando está mayor al 4%. ¿Y cómo separamos de poco escarpada y muy escarpada? Poco escarpada si está muy cerca al 4% y muy escarpada cuando está alejada del 4%, por ejemplo, 7%, está muy alejada. En cambio, 4.8% podría estar muy cercana al 4%, ¿no? Y tenemos velocidades de proyecto para cada caso, desde 70 kilómetros por hora hasta 25 kilómetros por hora. Resulta más conservador el método ASTO porque nosotros teníamos de 30 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora. Esos casos de mayores a 70 kilómetros por hora lo coloca en tipo especial. Entonces, todas las carreteras que tengan una velocidad más alta que 70 kilómetros de hora para diseño están en el tipo especial. Mientras las otras resultan ser más conservadores, ¿no? Pero tenemos el tipo A, tipo B y tipo C. Entonces, podemos relacionar las categorías del ABC con estas categorías en algunos casos. Por ejemplo, las montañosas muy escarpadas tendrían que verse en en el caso tipo C con con la categoría en desarrollo, ¿no? Entonces, entonces, esta es la normativa de la ASTO vigente, que es antigua también, pero que nos sirve como referencia. Tampoco está muy alejada de lo que tenemos y da margen a usar de comparación. Entonces, esta es una clasificación según los aspectos técnicos que inducen a categorizar las carreteras. Lo primero que hacemos en el país es categorizar a nuestra carretera que vamos a diseñar. Desde el punto de vista ingenieril, como ingenieros viales, podríamos interesarnos por diseñar las mejores carreteras con la mejor velocidad, ¿no? Y pensar en velocidades de autopista y diseñar autopistas. Pero no es tan sencillo porque todos los diseños y construcciones de carreteras tenemos que tenerlos consecuentemente apoyados en la parte económica. Entonces, no puedo pensar que voy a hacer una autopista cuando no hay la capacidad económica para hacer una autopista. Entonces, la mayoría de nuestras carreteras en Bolivia se han diseñado y construido pensando más en la parte económica que en la parte técnica. Porque ya les digo, si fuera como ingeniero vial, me gustaría hacer carreteras las de mayor velocidad, las mejores, con calzadas separadas, con control de accesos. O sea, me gustaría autopistas, me gustaría dobles vías, pero ¿cuánto tiene de costo esas carreteras? Mucho más que una carretera sencilla, ¿no? Entonces, eso ha pasado a ser predominante en nuestro país, en todas nuestras carreteras.
probablemente algunas están con diseño de construcción de velocidades muy bajas, ¿no? Porque ahora los vehículos han cambiado los sistemas. Los vehículos actuales ya, a combustión de gasolina ya no funcionan con un carburador, funcionan con otro sistema más tecnificado de inyectores, y eso facilita la velocidad y la capacidad del vehículo, y es normal que un vehículo adquiera velocidades altas, mayores a 80 kilómetros por hora, hasta 180 kilómetros por hora. Entonces, estos valores que nos da la norma, podríamos elegir más altas, ¿no? Sin embargo, cuanto más altas elijo como velocidad de proyecto, el diseño de la carretera se hace más exigente, porque debe mejorar el tamaño de la calzada, las bermas, el sobreancho, la pendiente, las curvas horizontales, las curvas verticales, todo lo geométrico debe mejorar, y entonces se hace más caro. Entonces, el pensamiento institucional de ABC en gobernaciones, alcaldías, y el pensamiento de consultores en el área vial está en encontrar un equilibrio entre lo técnico y lo económico. Entonces, buscamos categorías que no representen salirse de los márgenes económicos para la institución que quiere construir esa carretera. Entonces, hay que tenerlo en mente. No es ir tan fríamente a decir, yo voy a construir una autorruta con 90 kilómetros por hora y así voy a diseñar, sabiendo que es para la gobernación, y la gobernación no tiene capacidad económica para ese tipo de carretera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta. En muchos casos, las licitaciones ya establecen qué categoría de carretera es la que hay que diseñar, y la decide la institución, es decir, el municipio o la gobernación ya sacan la licitación para el diseño, para diseñar una carretera local. Entonces ya nos están diciendo que entremos en esta categoría. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Es la elección de la categoría, porque de ahí depende nuestro diseño geométrico. Con eso habríamos terminado esta primera unidad 1 sobre clasificaciones de carreteras. Las que más nos interesan no son las únicas. En libros y en páginas digitales pueden encontrar otras clasificaciones de otros países, pero en realidad nosotros solo deberíamos estudiar la norma ABC, pero académicamente me interesa que conozcan la norma del Servicio Nacional de Caminos y esto en todos sus parámetros, ¿no? Que vamos a ir estudiando. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otra unidad? Buenos días. Buenos días. Adelante, Tejerina. Perdón, yo quería pedirle aclaración de qué es lo que significa la velocidad directriz, la velocidad de diseño, y si me lo podría, por favor, aclarar las siglas que dice TMD, creo que era, de la norma del Seneca. Ya. A ver, lo primero vayamos por la velocidad. O sea, hay una velocidad de diseño
con la cual se tiene que diseñar una carretera. Entonces, ¿para qué sirve esa velocidad de diseño? Para elegir los elementos de la carretera. El ancho de calzada, la pendiente, el radio de curvatura, el largo de la curva vertical, varias cosas, ¿no? Geométricas. Entonces, para eso sirve la velocidad de proyecto. Entonces, la velocidad de proyecto es igual que la velocidad directriz, es sinónimo. Podríamos poner velocidad de proyecto o velocidad directriz. En la mayoría de los libros va a encontrar como velocidad directriz, pero es sinónimo de velocidad de proyecto, ¿no? Es la que tenemos que elegir. Esa era una de sus preguntas. Y la otra que está acá como TMDA es el tránsito medio de los vehículos anualmente. El tráfico medio de vehículos que circulan anualmente, diariamente en el año. O sea, 15,000 vehículos diarios que para esta categoría. En nuestro país, a veces vamos a encontrar en vez del TMDA, también el tránsito promedio diario anual, que sería el TPDA. En algunos solo el TPD, porque para tener el TPDA o el TMDA, tendríamos que hacer aforos todos los días del año y los 365 días del año y en todas las horas para tener este dato. Como no hacemos ese tipo de aforos, es muy difícil tener este TMDA. Entonces, lo que nosotros generalmente tenemos es un tránsito promedio diario, nada más. El anual casi no lo tenemos porque no hacemos registros de todo el año. Esa es la otra pregunta que tenía. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí, adelante, Israel. ahí abajo donde estaba explicando del Servicio Nacional de Caminos, menciona el VHD y el nivel de servicio, menciona ahí tipo C, más abajo hay un tipo D. ¿A qué se refiere eso? ¿O hay tal vez alguna tabla a la que corresponde? O sea, esta es la capacidad vehicular. O sea, el nivel de servicio es la relación entre el volumen máximo y el volumen que circula. Ese es el nivel de servicio. Hay 6 niveles de servicio establecidos en el mundo. O sea, se mide a las carreteras o a las vías urbanas por 6 niveles de servicio, desde la A, B, C, D, E y F. La mejor capacidad vehicular es la A y la peor capacidad vehicular es la F. Entonces, esta capacidad vehicular, el volumen horario y diario de vehículos, que es VHD, debe corresponder a esta capacidad. Que la capacidad normalmente de diseño es la capacidad C. No pedimos la capacidad A porque sería muy exigente. Entonces, pedimos la capacidad C. En este caso, C o D, y en las anteriores C, ¿no? Entonces, es la capacidad vehicular. Quienes van a llevar tráfico, ahí sí tenemos una unidad de
de avance, que es capacidad vehicular. Ahí vemos con detalle lo que es capacidad vehicular en carreteras. No es de esta materia, pero es un parámetro de una carretera, ¿no? Y de una vía urbana también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces con eso vamos a terminar la unidad 1 y vamos a pasar a la unidad 2. Voy a cambiar de diapositivas para pasar a la unidad 2. Entonces, Ingeniero, una consultita sobre la tarea que se nos dio. sí, Usted mencionó que tenemos que conseguir cuántos kilómetros tenemos de la red fundamental, departamental y municipal, solamente del departamento de Tarija nada más. solamente del departamento de Tarija. Obviamente que podrían conseguir de todo Bolivia, pero ahorita me interesa que conozcan cómo es la situación del departamento de Tarija. Sí, precisamente yo he estado indagando y buscando, encontré una información que también contempla en construcción, ¿no? Y bueno, creo que no es solamente pavimento, ripio y tierra, ¿verdad? Eh, Después para poder, después mm, para mencionar para cada red, como dijo que hay que saber cuántos kilómetros de pavimento, ripio y tierra. claro, o sea, los en construcción deben ser que de cuándo será a veces no están actualizadas las páginas web. Ahorita en construcción, por ejemplo, está el Acheral Choere, que es hacia el Chaco. Ese tramo, que es el último que nos falta pavimentar para la ruta al Chaco, está en construcción, ¿no? Todavía no está pavimentado, pero están construyendo. Entonces, a esa podrían ponerle en construcción, ¿no? Después hay pocas en construcción, o sea, se está haciendo también en este momento en el departamento una red, también es fundamental, de Villamontes al Itovere, que es con Paraguay. Entonces ahí hay un tramo que no está pavimentado, no sé si es 26 o 32 kilómetros, que se está construyendo en este momento, ¿no? Se va a pavimentar. Teóricamente hasta fin de año tendría que estar pavimentado ese tramo que falta. Eso podría estar en construcción, pero después no tenemos otros tramos en construcción. Los demás tendrían que estar definidos. Por eso aparece eso en construcción, pero si está en construcción y está para pavimentar, ustedes pónganlo en pavimentada, ¿no? Ahora podría haber también en construcción, pero en apertura. No sé si el SEDECA, creo que ahora no está haciendo nada, pero a veces los municipios no estoy enterado exactamente si algún municipio está haciendo alguna construcción de un tramo, una apertura. Entonces, ese tendría que ser en construcción, ¿no? Pero al de construcción, póngalo en las ya construidas, porque es un poco de tiempo más y ya serán construidas, ¿no? Ah, ok, ya que, bueno, está con una aclaración de que es preliminar, ¿no? Ese dato, sin embargo, nosotros colocamos en pavimentada ya directamente, Claro, ¿no? va a estar pavimentada, en algún momento va a estar pavimentada. Y este es de 2020, por ejemplo, el dato. Claro, probablemente ya está por acabarse, digamos, ¿no? Mm, ok, gracias, ingeniero. Bueno, vamos a
entrar a otra unidad que son las etapas en una carretera. Una etapa, no piensen que hoy me decido hacer una carretera y mañana se empieza la carretera y en unos meses ya la carretera ya está en servicio de los vehículos conductores. No es así, no es tan sencillo, ¿no? Uno, porque la carretera necesita tener una factibilidad técnica y una factibilidad económica. Necesita ser parte de planes viales departamentales, municipales y nacionales, y necesita cumplir con una necesidad de la población, de las comunidades, de las ciudades. Entonces, involucra tener los recursos económicos para hacerlos. Entonces, por ese motivo, no es tan sencillo, no ha sido fácil en Bolivia que se hagan todas las carreteras rápidamente y que tengamos redes completas de la fundamental, de la departamental y de la municipal. No, más bien al contrario, han sido difíciles de hacer. ¿Cuándo creen que nació la idea de hacer carretera al Chaco? Nació en plena guerra, porque ahí se dieron cuenta que no había cómo comunicarnos con el Chaco en forma rápida. Solo había sendas para animales y no había una carretera para comunicarnos rápidamente. Entonces ahí nació la idea de tener una carretera al Chaco, que hasta ahora no la podemos tener pavimentada, ¿no? Recién, si es que se cumplen los cronogramas que están establecidos, este año se acabaría el tramo Acheral-Choere y ya podemos decir que vamos a tener la carretera pavimentada al Chaco. Ni siquiera a todo el Chaco, porque lo vamos a tener hacia Yacuiba, pero nos va a faltar todavía unos tramos hacia Villamontes, porque de Isiri a Villamontes todavía no está pavimentado, ¿no? Entonces, todavía nos falta con esa idea que nació hace más de 50 años, ¿no? Entonces, quiero que se queden ustedes que las carreteras no nacen un día o no se crea la idea un día, al día siguiente se empieza la construcción y en unos meses estamos con la carretera. Pasa mucho tiempo, en algunos casos se concreta y en algunos se queda en el medio la idea y no se concreta, ¿no? O a veces empieza a hacerse la carretera, pero de características de condición no pavimentada y empieza por una terracería, pasa por tener una ripiada y después recién piensa en una pavimentada. Entonces es un proceso. Entonces parte de eso es la etapa de planeación. Tener la idea de hacer la carretera, justificar esa carretera, por qué se debe hacer. Pueden ser justificaciones sociales, políticas, geológicas, geopolíticas, económicas, ¿no? O sea, hay varias razones por las cuales debe hacerse una carretera, pero todas tienen un buen propósito, ¿no? Porque siempre van a permitir la comunicación de pasajeros y carga. Entonces siempre va a ser beneficioso hacia la larga, hacia la vida útil de la carretera, esa conexión entre dos puntos
para unir a través de una carretera. Entonces, esa es la etapa de planeación donde deben nacer la idea. La idea puede ser parte de una autoridad, un alcalde, un concejal, un gobernador, o sea, puede venir de una autoridad, puede venir de los mismos usuarios ciudadanos que digan, necesitamos una carretera para unir, qué sé yo, Canasmoro con Corana, y que necesitamos una carretera y hay que hacer la gestión para que se haga esa carretera, ¿no? Entonces, hay necesidades que obligan a hacer gestión para que se haga una carretera. O a veces hay problemas económicos, situaciones económicas, es decir, quienes conocen las plantas de los yacimientos gasíferos más importantes de gas en Tarija, San Alberto. San Alberto ha tenido que hacer una carretera para unirse con la proximidad más cerca, que era Caraparí. Entonces ha hecho una carretera, se ha construido una carretera porque había la necesidad de conexión con esa planta tan importante. Lo mismo ha ocurrido con la otra planta que tenemos en la zona de Palos Blancos entrando. Se ha hecho una carretera que sirve para unir con la planta gasífera. Entonces, hay necesidades, a veces hay explotaciones mineras que han sido importantes y han tenido que hacerse carreteras para trasladar esa producción hacia los puertos de exportación. En el caso ya más interno, hay producciones agropecuarias que necesitamos llevarlas a los centros de consumo. ¿Cómo los vamos a llevar? Solamente a través de una carretera. Entonces hay la necesidad de hacer una carretera. Escuchará muy frecuentemente San Josecito, que está de Entre Ríos a un lado, es productora de naranja. Entonces hay mucha naranja. Entonces necesitan una carretera para traer la naranja hasta Tarija. Bueno, ahí hasta el cruce de San Josecito sí hay carreteras. Cruce de San Josecito a Tarija hay la carretera, pero no había la carretera desde las zonas de producción hasta el cruce de San Josecito. Entonces se ha tenido que mejorar esa carretera, abrirla en algunos tramos y mejorarla en otros. Entonces hay necesidades económicas que también pueden ser las que nos den la idea. Entonces, esa idea nace en esta etapa de planeación. En la planeación tenemos la idea y ahí empieza lo que es la carretera. Una vez que tengamos la idea, a lo que tenemos que llegar en esta etapa de planeación es a mostrar la factibilidad económica y técnica. En la parte económica, probablemente no participemos nosotros tanto como ingenieros civiles, porque es la parte social, la parte agronómica, la parte socioeconómica, la que tiene que mostrarnos las necesidades de esa carretera.
Entonces, tiene que hacerse un estudio con indicadores todavía gruesos, porque no se hace unos estudios muy profundos, sino a nivel de perfil, para indicarnos la necesidad socioeconómica de esa carretera. Donde sí vamos a participar es en la otra parte, que es la parte técnica. Nosotros tendríamos que demostrar técnicamente que sí es posible hacer una carretera entre dos puntos, ¿no? Entonces ahí están los conocimientos del ingeniero para demostrar que eso es posible, que en esa zona hay la topografía necesaria, las condiciones geológicas lo permiten, los materiales geotécnicos así lo van a permitir hacer la construcción de la carretera, los movimientos de tierra que tenga que hacerse son dentro de los rangos posibles. Todo eso tenemos que ver en la etapa técnica, ¿no? Entonces tenemos que darle factibilidad técnica y factibilidad económica. Cuando tenemos que hay esas dos factibilidades posibles, entonces ya nos lanzamos a la siguiente etapa de hacer un proyecto a diseño final. Entonces, para hacer esa factibilidad económica y técnica, hay indicadores. En principio, las carreteras nos pedían los indicadores financieros como factibilidad económica. Es decir, ¿cuáles son los indicadores financieros? Es el coeficiente beneficio-costo, el indicador del valor actual neto, que es el BAN, y la tasa interna de retorno, que es el TIR. Esos tres indicadores económicos nos pedían que sean positivos para darle factibilidad económica a una carretera. Era difícil, ¿no? Era difícil encontrar la factibilidad económica de cualquier carretera, porque nuestras carreteras han nacido más como una necesidad. Esa es la palabra. Había necesidad. Y entonces, encontrarle a esa necesidad una factibilidad económica sí era difícil, porque no habíamos pensado en que esa carretera sirva para producir más, generar mayor producción, transportar esa producción, generar fuentes de trabajo, generar mayor beneficio económico. Esas cosas no habíamos pensado, sino había necesidad de comunicación. Y entonces los indicadores no siempre eran positivos. Hasta hace unos, no sé si 15 o 12 años, cuando el Banco Mundial establece que en países en desarrollo como el nuestro, no deberían ser los indicadores financieros los que establezcan la posibilidad de hacer o no hacer una carretera, sino deberían ser indicadores sociales, económicos pero sociales. ¿Y cuáles eran esos? Entonces aparece el TIR social, el BAN social y el beneficio costo social. ¿Cómo se obtienen esos valores? Se obtienen que ya dándole valores a un elemento social, pasarlo a un beneficio económico. Por ejemplo, si antes tardaba en una carretera yendo en un animal cargado y tardaba 8 horas para ir 60 kilómetros,
cuando hacen la carretera yendo a 30 kilómetros por hora, voy a tardar 2 horas en esos 60 kilómetros. Entonces, hay un beneficio de horas de transportar la carga y pasajeros entre esos dos puntos. Ese beneficio, si lo transformo en económico, entonces encuentro un beneficio económico social. Eso es lo que hacen los economistas, lo transforman los beneficios sociales en beneficios económicos. Y ahí sí es más fácil sacar indicadores positivos, ¿no? Entonces, eso se hace ahora porque, y eso no solo era para carreteras, porque para todas las obras, cuando tenían que buscar financiamiento, había que hacer que sus indicadores sean positivos, si no, no había el financiamiento. Una obra que costó encontrarle financiamiento fue la represa de San Jacinto, porque no tenía en principio indicadores positivos. Después tuvo que haber una estrategia de los consultores para decir que íbamos con la represa de San Jacinto, que tenía 3 componentes de beneficio, que era el turismo, el agropecuario y la utilización del agua, se encontraron. Y en la parte agropecuaria se dijo que íbamos a habilitar tierras para producir flores, y las flores las vamos a exportar a Estados Unidos y Europa, y de esa manera se dio un beneficio positivo a la represa de San Jacinto. Pero en la realidad no ha habido tales, sí se ha habilitado tierras, pero no para producir flores, sino para producir vid, para hacer mayor producción de vino, ¿no? Entonces, esas eran las limitaciones cuando teníamos que hacer indicadores positivos. Entonces, en carreteras pasaba lo mismo. ¿Cómo hacemos que sea positivo los indicadores? Había que buscar que iba a aumentar mucho la cantidad de vehículos, se iba a hacer mucho transporte de pasajeros, mucho transporte de carga, y va a ser muy beneficioso económicamente, ¿no? Para que nos autoricen a hacer una carretera. Después, cuando se ha vuelto social, y ha sido más fácil habilitar que las carreteras se tengan que diseñar, porque ya les digo, o sea, nuestras carreteras en Bolivia creo que han nacido más como una necesidad. Entonces, necesitamos que haya una carretera pavimentada entre Tarija y Potosí, porque si no es muy largo llegar. ¿Cuánto se tardaba en ir a Potosí? Las primeras veces se tardaba días para llegar a Potosí, ¿no? Ahora se tarda 5 horas, 6 horas, 7 horas para ir de Tarija a Potosí. Entonces, sí hay un beneficio, pero sobre todo social, ¿no? Entonces, esa es la etapa de planeación. Ahí es donde nacen las ideas, ahí es donde se encuentran los objetivos, los indicadores, y en la parte técnica sí tenemos que demostrar que sí se puede, ¿no? Porque si no se puede, si nos toca pasar la cordillera con la carretera, no es tan fácil. Tenemos que hacer un túnel de 5 kilómetros y eso es económicamente imposible, ¿no? Tenemos todavía proyectos así difíciles. Por ejemplo, el angosto de Villamontes,
¿Por qué creen que no se hace? No se mejora o no se hace un trazo diferente. Porque estamos al lado de la carretera con la cordillera. Y entonces es un macizo rocoso que no es tan sencillo, ¿no? Entonces está todavía difícil. Se ha hecho el proyecto a Isiri la central. Hay túneles ahí que son muy caros y que todavía limitan esos tramos. Hasta ahora no los podemos hacer. No es que no hemos hecho proyecto de carretera, sí lo hemos hecho. Sí hay proyectos, sí hay montos, pero montos difíciles de obtener para hacerlo. Estamos todavía en ese tren. Hay deseos de las autoridades regionales del Chaco y las autoridades nacionales de buscar financiamiento para hacer esos tramos y terminar la carretera al Chaco, ¿no? Entonces, es la parte difícil concretizarla, porque si no la concretizamos se puede quedar ahí la idea. Muchas cosas se han quedado en idea. Muchos tramos de carretera se han quedado en idea y no han pasado a la siguiente etapa del proyecto. Entonces, nos corresponde a los ingenieros viales entrar en todos los campos para tratar de darle factibilidad económica, o sea, técnica, a cualquier idea de proyecto de carretera. No siempre es fácil hacer las carreteras porque en el trazo que elijamos, por supuesto, en nuestro país no es un país plano, de topografía plana, sin problemas montañosos, con materiales fáciles, sin macizos rocosos. No es así nuestro país. Nuestro país es montañoso, tiene problemas de materiales. Hay muchas situaciones por las cuales a veces se complica la factibilidad técnica. Hay muchos problemas geológicos, ¿no? Nosotros en el departamento hemos pasado por problemas geológicos, no los hemos resuelto totalmente. Alarache es un túnel que es producto de un problema geológico que hay en esa zona y hemos tenido que pasar con un túnel, ¿no? Es la única forma. Pero ese túnel no se acaba pasando, todavía sigue ese problema geológico y más abajo van a ver algunas zonas de la carretera todavía que tienen ese problema geológico. Entonces hay que estudiar en esa etapa, hay que darle factibilidad y ese es el objetivo que tenemos los ingenieros viales, ¿no? Darle factibilidad. Una vez que le hemos dado factibilidad económica y técnica al proyecto, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la etapa del proyecto, donde hay que hacer el proyecto, el diseño final del proyecto. Vamos a quedar acá. En la siguiente semana vamos a hablar de estas próximas etapas. Y esta etapa del proyecto es la etapa en la que está nuestra materia, porque en el diseño final de una carretera se tiene que hacer un diseño geométrico. Y ahí está nuestra materia, ¿no? Y la mayoría de las materias de formación están en esta etapa para carreteras, no tanto en las siguientes etapas de construcción y mantenimiento, porque no tenemos materias tan exclusivas de construcción y mantenimiento.
pero sí tenemos todas las materias ligadas al diseño final, ¿no? Aquí vamos a quedar. No sé si hay preguntas sobre lo que hemos avanzado hoy, aclaraciones que les pueda hacer. Tienen la palabra todo el curso. Ingeniero, un poquito pensando, ¿no?, en lo que dijo por último sobre materias o ver la forma de saber cómo es la etapa de construcción, ¿no?, de una carretera, ¿no?, precisamente así como se ve, ¿no?, de las estructuras, de los edificios, ¿no? Y no hay materias que se dirijan directamente, ¿no?, a poder nosotros embebernos de ese conocimiento, ¿no? Tal vez de alguna forma poder saber, ¿no?, si más va a haber o si mediante usted nos puede dar esa instrucción. Claro, o sea, tal vez muchas universidades, muchas carreras de ingeniería hemos pensado en que debería haber una materia de construcción de carreteras, una materia de mantenimiento de carreteras, pero son etapas, son materias muy difíciles de llevarlas en forma teórica, ¿no? Porque son materias ya de ejecución. Entonces, sí, el estudiante tiene que saber hacer un terraplén. Entonces, en el diseño sí vamos a poder dibujar bonito el terraplén, hacerlo en AutoCAD al terraplén, pero ¿cómo lo construimos el terraplén en obra? Entonces, no es tan sencillo como el dibujo, ¿no? Entonces, esas cosas hablo un poco yo en la materia de carreteras 1 y carreteras 2, pero no es una materia exclusiva para ver metodología para la construcción de terraplenes y tipos de terraplenes que se pueden hacer. Eso no les damos a ustedes, ¿no? Esperamos que eso lo tengan la experiencia en su vida práctica, ¿no? Que es una parte de la que hemos tenido varias generaciones de ingenieros también, ¿no? No hemos aprendido todo en la universidad, sino es parte de lo que uno aprende en su vida práctica. Entonces, quienes se dediquen a la construcción de carreteras, sí van a empezar a tener especialidades en movimiento de tierras, en drenaje, en pavimentos, cuyos elementos académicos solamente van a ser referenciales, ¿no? Pero no es una práctica común que van a hacer. En los últimos años hemos visitado pocas obras. Antes, con la materia de carreteras, visitamos muchas obras en construcción. Ojalá se dé la oportunidad en esta gestión para hacer un viaje de estudios. O sea, los viajes hace unos 3, 4 años un poco han desaparecido, pero la idea es también ir a la construcción de carreteras donde puedan ver ustedes de cerca cómo es la construcción de carreteras, o sea, qué gente se utiliza, qué equipos se utilizan, qué procedimientos se utilizan y cómo pueden relacionar con los conocimientos teóricos que les estamos dando, ¿no? Entonces, esa es la idea. Soy sincero en decirles, no tenemos materia de construcción de carreteras y no tenemos materia de mantenimiento de carreteras, porque no las hay. Sí, yo he hecho incorporar una materia donde es carreteras 3 para la mención, la materia de geotecnia, que es también de la mención, y la materia de mecánica de suelos aplicada, que es para la mención, donde sí se pueden ver algunas cosas que son parte de la construcción y parte del mantenimiento. Pero en esta materia nos vamos a dedicar exclusivamente al diseño geométrico, que es una partecita del proyecto, nada más.
Está bien, ingeniero, a ver si es que es posible poder asistir a esos lugares para ir a ver las carreteras de construcción. Sí, vamos a intentar, ojalá salgamos de esta pandemia y podamos ya, ahorita no nos autorizan siquiera a hacer viajes de prácticas, pero ojalá esto se cambie en los próximos meses. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, ¿para la materia se requiere hacer grupos o algo así? ¿Para esa Sí, materia? lo vamos a hacer la próxima semana. Les dije ya que estos días vayan poniéndose en relación entre compañeros. Vamos a hacer grupo de 5 estudiantes para el proyecto. La siguiente semana vamos a hacer la organización de grupos. Entonces, aprovechen este fin de semana para contactarse entre compañeros. Bueno, ingeniero. Bueno, terminamos entonces esta nuestra clase y nos volvemos a encontrar en la próxima clase. Está ya abierta el archivo del Google Drive donde van a estar los videos de las clases. Entonces ya están habilitados para entrar al Google Drive y ya les he enviado también el enlace en el grupo de WhatsApp para que puedan entrar a ver la clase, la anterior y esta van a estar ahí en el video. ¿Ya? Hasta luego a todos. Gracias, Gracias. ingeniero. Hasta luego, luego. hasta luego.